Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a continuar con el estudio del título 8 de la Constitución Española, de la Organización Territorial del Estado, viendo el resto del capítulo 3, sobre las comunidades autónomas. Tras ver las principales vías de acceso a la autonomía, así como las competencias de los artículos 148 y 149, como contenido principal del anterior vídeo, pasamos a ver en el siguiente artículo, el 150, una serie de leyes que son bastante preguntadas y que tienen cierto parecido a las leyes de bases y delegación que vimos en el título 3, por lo que es importante que tengamos claras las diferencias para no confundirlas en el examen. Estas leyes son las leyes marco, las leyes de transferencia o delegación y las leyes de armonización. En el primer apartado se contemplan las leyes marco, de las cuales nos dice el artículo que las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir a todas o algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Es decir, las Cortes Generales pueden atribuir a las comunidades autónomas la facultad de ser ellas quienes aprueben normas para regular en sus respectivos territorios materias que son competencia del Estado. El Estado, en vez de dictar una norma regulando dicha materia con todo lujo de detalle, se limita a aprobar una norma básica o de mínimos, para garantizar que los aspectos más importantes de dicha materia sean comunes y homogéneos en todo el territorio nacional, pero permitiendo que sea cada comunidad autónoma la que acabe de regular con más detalle aquella materia en su respectivo territorio. Eso sí, respetando los mínimos establecidos por el Estado. En el apartado 2 se recogen las leyes de transferencia o delegación. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros. Mediante este tipo de leyes, tal y como su propio nombre indica, el Estado transfiere o delega a las comunidades autónomas competencias estatales, pero que sean susceptibles de transferencia. Es importante que recordéis que este tipo de leyes son orgánicas, lo cual tiene bastante sentido teniendo en cuenta que se transfiere la competencia al completo, con los medios financieros que sean necesarios para que la comunidad autónoma pueda llevarla a cabo. Finalmente, acabamos este artículo en su apartado 3, en el que se contemplan las leyes de armonización, un tipo de ley de las que actualmente no existe ningún ejemplo. Este apartado dice lo siguiente: el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Una ley de armonización es una norma que el Estado podría aprobar para lograr que las normas dictadas por las comunidades autónomas, regulando materias de la competencia exclusiva de estas, fueran homogéneas, es decir, que la misma materia no se regulase de manera excesivamente dispar en los distintos territorios del Estado. Para que el Estado pueda dictar estas normas, es necesario que así lo exija el interés general, siendo las Cortes Generales quienes deben apreciar dicha necesidad mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de las dos cámaras. Ojo que la mayoría absoluta no se exige para aprobar la ley, que de hecho sería una ley ordinaria, sino para apreciar que efectivamente concurren razones de interés general. Y pasamos a ver el siguiente artículo, el 151, el cual ya comentamos cuando explicamos las distintas formas de acceso a la autonomía, y que recoge la vía rápida o agravada. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, os recuerdo el lapso de tiempo necesario para poder optar a asumir competencias exclusivas del Estado aplicable de forma general,
cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143, apartado 2, es decir, igualmente en el plazo de 6 meses, además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Como podéis ver, esta vía implica conseguir un consenso casi total de 3/4 partes de los municipios de cada provincia, frente a los 2/3 de la vía ordinaria o lenta, en el mismo plazo de tiempo, 6 meses. Además de ser confirmado por referéndum consultivo, con mayoría absoluta, también en cada una de las provincias. Tal es su dificultad que solo Andalucía consiguió acceder a la autonomía por esta vía. Como ventaja, pudo acceder desde el principio a las competencias del artículo 149, las reservadas al Estado, sin tener que esperar el lapso de tiempo de 5 años que de forma general tuvieron que esperar las comunidades autónomas que accedieron por la vía ordinaria o lenta del artículo 143 o la extraordinaria del 144. Y pasamos a ver el artículo 152, en el cual se establece cuál va a ser la organización institucional básica de las comunidades autónomas. En principio, era únicamente aplicable a aquellos territorios que habían accedido al autogobierno a través de la vía prevista en el artículo 151. Sin embargo, finalmente todas las comunidades autónomas, con independencia de la vía que siguieron para el acceso a la autonomía, han adoptado la estructura que vamos a ver a continuación. La organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional, que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio. Un Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas, y un presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en aquella. Es decir, que la organización institucional de las comunidades autónomas se va a componer de una asamblea legislativa, que se refiere a los parlamentos de las comunidades autónomas, el órgano encargado de ejercer la potestad legislativa, es decir, aprobar leyes autonómicas. Al contrario de lo que ocurre con las Cortes Generales, dichos parlamentos autonómicos estarán compuestos por una única Cámara, y en cada comunidad autónoma varía su denominación y número de integrantes. Y tal como nos dice el artículo, esta asamblea o parlamento será elegido por sufragio universal y un sistema de representación proporcional, de forma similar a lo que ya comentamos con las elecciones al Congreso de los Diputados. El siguiente órgano es el presidente de la comunidad autónoma, el cual será elegido por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros, por lo cual debe ser diputado de su respectivo Parlamento autonómico. Ojo que esto no ocurre con el presidente del Gobierno de la Nación, al que ninguna norma le exige ser diputado o senador. Sus funciones serán dirigir el Consejo de Gobierno, que vamos a ver a continuación, y muy preguntado, ostentar la máxima representación de la comunidad autónoma, así como la representación ordinaria del Estado en dicha comunidad autónoma. Por último, también preguntado, recordar que será nombrado por el Rey. Y como último órgano institucional de las comunidades autónomas, elegido por el presidente, encontramos el Consejo de Gobierno o Gobierno a secas de la comunidad autónoma, que en este caso ejerce la potestad reglamentaria y la función ejecutiva y administrativa, al igual que el Gobierno estatal. Está compuesto por el presidente de la comunidad autónoma y los consejeros, lo cual les recalcamos que a diferencia del presidente de la comunidad autónoma no deben ser necesariamente diputados de la Asamblea Legislativa, sino que son elegidos discrecionalmente por el presidente.
Seguidamente, se establece que dentro de cada comunidad autónoma existirá un Tribunal Superior de Justicia, que culminará la organización judicial en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Así que, ojo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma es un órgano estatal dentro de la comunidad autónoma. No es un órgano autonómico, sino que pertenece al Poder Judicial, el cual ya vimos desarrollado en el título 6. Y pasamos a ver el artículo 153, que recoge cómo se va a llevar a cabo el control ordinario de las comunidades autónomas por parte de distintos órganos estatales. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá, en el apartado A, por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Por lo tanto, y como estudiaremos en detalle cuando abordemos el estudio del título correspondiente al Tribunal Constitucional, corresponde a este órgano todo lo relativo al control de la constitucionalidad de las normas que tengan rango de ley. En el apartado B, por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas, a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. Este artículo se refiere a las leyes orgánicas de transferencia y delegación. Pues bien, lo que está diciendo ahora este artículo es que cuando el Estado delegue en una comunidad autónoma el ejercicio de competencias estatales, será el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el que ejerza las funciones de control oportunas, para garantizar que dichas competencias delegadas se ejercen de manera adecuada. La siguiente forma de control es, en el apartado C, por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración Autónoma y sus reglas reglamentarias. Por lo tanto, todas las normas con rango de reglamento que aprueben los gobiernos autonómicos o sus órganos serán controlados en cuanto a su legalidad por los tribunales de la justicia ordinaria, concretamente los pertenecientes al orden contencioso-administrativo. Y por último, en el apartado D, por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Es decir, que el Tribunal de Cuentas será quien ejerza el control económico y presupuestario sobre las comunidades autónomas, si bien es cierto que este órgano, como máximo órgano fiscalizador que es, tal y como vimos en el título 7, ejercerá también dicho control sobre todas las administraciones públicas. A continuación, el artículo 154 contempla la figura de los delegados del Gobierno. Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad. Comentaros, aunque no se encuentre recogido en la Constitución y por lo tanto difícilmente sea materia de examen, que los delegados del Gobierno son órganos unipersonales, estatales, dentro de cada comunidad autónoma. Representan al Gobierno de la Nación en dicha comunidad autónoma y por ello los delegados del Gobierno dependen orgánicamente del presidente del Gobierno y funcionalmente del ministerio competente según la materia que traten. Es decir, si tienen encomendada una tarea del Ministerio de Agricultura, funcionalmente dependerán de este para esta tarea. Sus funciones son dirigir y coordinar la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas comunidades autónomas y coordinarla, cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con las entidades locales radicadas en la comunidad. Y pasamos a ver el artículo 155, que establece, de forma complementaria al 153, el control, en este caso extraordinario, que podrá ejercer el Estado sobre las comunidades autónomas.
Este artículo se hizo tristemente célebre y conocido por todos los españoles a raíz de su aplicación en Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 al 2 de junio de 2018, a raíz de la celebración de un autodenominado referéndum de independencia, que provocó la activación de este artículo por parte del Gobierno, con el fin de suspender la autonomía de dicha región hasta conseguir restaurar plenamente la legalidad y la democracia. Dice así este artículo que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Por lo tanto, de este primer apartado, de cara a posibles preguntas tipo test, lo más importante es conocer que el órgano competente para adoptar medidas excepcionales contra las comunidades autónomas que vulneran sus obligaciones constitucionales o legales o que actúen de forma que atente gravemente los intereses generales de España es el Gobierno de la Nación, y siempre respetando estos requisitos. Primero, requerir al presidente de la comunidad autónoma correspondiente para el cumplimiento de sus obligaciones. Y en el caso de no ser atendido dicho requerimiento, contar con la aprobación por mayoría absoluta del Senado para la adopción de las medidas oportunas. Es muy importante recordar aquí que esta competencia incumbe exclusivamente al Senado, lógico como Cámara de Representación Territorial que es. Y añade el apartado 2 que para la ejecución de las medidas previstas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Y pasamos a ver en los siguientes artículos lo referente a los recursos financieros de los que van a poder disponer las comunidades autónomas. Vemos en el artículo 156 que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Fijaros en que nuevamente aparece el principio de solidaridad que ya habíamos comentado se consagra en el artículo 2. Y a continuación, el artículo 157 recoge los medios de financiación de las comunidades autónomas, que si bien vamos a explicarlos todos ellos muy brevemente, pues difícilmente serán preguntados respecto a su definición, sí que os recomendamos hagáis hincapié en su estudio, pues dan lugar a numerosas preguntas. Así pues, nos dice el artículo que los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. Esto hace referencia a impuestos, como por ejemplo el de sucesiones, que el Estado cede su recaudación a las comunidades autónomas, o a los cuales permite hacer recargos que pasarán a aumentar la economía de las comunidades autónomas. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Es decir, que además de los impuestos estatales, la propia comunidad autónoma también podrá establecer sus propios tributos, los cuales tomarán forma de impuestos, tasas o contribuciones, y cuya diferencia no es interesante conocer de cara al estudio. Las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. El Fondo de Compensación Interterritorial es un instrumento de financiación de las comunidades autónomas que vamos a ver desarrollado a continuación en el artículo 158. Los rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado, que hace referencia a los beneficios que pueda obtener por la venta o alquiler del patrimonio propio de la comunidad autónoma, así como lo que pueda obtener derivado de herencias o donaciones. Y por último, el producto de las operaciones de crédito, que engloba tanto la emisión de deuda
en forma de bonos o letras, como las operaciones de préstamo que pueda llevar a cabo. Y continúa el apartado 2 diciendo que las comunidades autónomas no podrán, en ningún caso, adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Y en el apartado 3, que mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1. Es decir, que todo lo que acabamos de ver se regulará por ley orgánica. Y por último, finalizamos el título 8 de la Constitución Española con el artículo 158, el cual nos dice: en los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Este apartado asegura, mediante las asignaciones establecidas en los presupuestos generales del Estado, la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar a todos los españoles un nivel uniforme en la prestación de los servicios públicos esenciales, cualquiera que sea la parte del territorio en que se hallen. Fijaros que su cuantía dependerá de las competencias asumidas, por lo que a más competencia, más asignación presupuestaria. Además de esta asignación, el apartado 2 establece la creación de un fondo de compensación interterritorial, este sí más frecuentemente preguntado en los exámenes, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Se constituirá un fondo de compensación, con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y las provincias, en su caso. Respecto a este fondo de compensación interterritorial, tenéis que recordar, pues es lo más frecuentemente preguntado, por una parte, su finalidad, que como acabamos de ver, es corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, que nuevamente vuelve a aparecer en este artículo. Y por otra parte, que solo podrá emplearse para gastos de inversión. Por último, que lo distribuirán las Cortes Generales. Y con esto finalizamos este segundo vídeo sobre el título 8 de la Constitución Española, sobre la organización territorial del Estado. Como siempre, os reseñamos los aspectos más importantes vistos, que han sido la organización institucional básica de las comunidades autónomas, en el artículo 152, las formas de control ordinario de las comunidades autónomas, así como el control extraordinario del artículo 155, los recursos financieros de las comunidades autónomas del artículo 157 y, por último, el Fondo de Compensación Interterritorial que acabamos de ver. Nos vemos en el próximo vídeo.